buenas a todos, bienvenidos a Tyson TV. A ver, hermoso, ¿y tu frase? El día de hoy vamos a hacer historia. Me gusta esa frase, vamos a hacer historia. En el episodio de ayer, en el cual pues filtraba el email de su cuenta de Microsoft, quiero aquí recordar una cosa muy importante, ¿vale? Hasta el día de ayer nadie sabía de ese email, porque ese email no es el que tenía en sus redes sociales, tenía otra, ¿vale? El de su cuenta de YouTube, el de sus redes sociales tenía otro. Ese email, hasta que él no nos lo enseña a todos, no sabemos cuál es, ¿vale? Dicho esto, porque, por tanto, nadie, hasta el día de ayer, en la hora y fecha en la que él publica el vídeo, podía saber que ese email le pertenecía. Esto lo quiero decir porque seguro que vienen algunos Illuminati, que ya ha venido alguno, a decir: ¡buah! Pero cualquier persona podría coger su email, registrarlo en la página de Chetos y luego, claro, si no está registrado, luego le das a volver a registrarte otra vez y te sale que el email ya está en uso. Claro, pero no lo ha verificado. A las pocas horas se borra esa cuenta creada porque no ha sido verificada, desaparece y queda libre. Pero ahí sigue. Entonces, si eso fuera cierto y yo no saqué mi vídeo hasta 15 horas más tarde, quiere decir que durante el periodo de tiempo entre que él subió su vídeo y yo subí el mío, si alguien se hubiera percatado de hecho, alguien podría haberle registrado en ese periodo de tiempo en la cuenta de trampas de Phantom Overlay en la página web. Cosa que es imposible, que ya sabemos todos que la está utilizando. Él mismo ha confesado utilizar chetos para salvarnos a todos, para usar fuego con fuego. ¿O es que ya no se acuerdan? Y me la ha confesado a mí. Antes era por probarlos, porque era algo divertido para ser un buen recuerdo. Oye, que por cierto, este señor que está jugando aquí tan alejado del monitor, ¿no era el que decía que si te ponías así de cerca tenías más aim assist? Porque la habían nerfeado. ¿Qué hace jugando desde tan lejos? ¿Eh? Qué raro, ¿no? Qué raro. Entonces, si eso fuera cierto, podría hacer lo que yo voy a hacer ahora. Por ejemplo, yo me despierto hoy por la mañana y me encuentro, que en mi correo electrónico me llega un email de Phantom Overlay, en los cual me dicen que, querido Cheater Parker, hola Cheater Parker, gracias por registrarte. Pulsa en el siguiente botón para validar tu cuenta y empezar. Por supuesto, yo no voy a pulsar para validarlo, porque yo no he hecho esto. Y yo puedo enseñar que este email lo he recibido el 20 a las 9:05. O sea, hoy, a las 9 de la mañana, alguien ha intentado registrar mi email en la página de chetos de Phantom Overlay. Por lo tanto, si él no se hubiera registrado en la página de chetos de Phantom Overlay y nadie conocía su email hasta su vídeo, desde que él publica su vídeo hasta que yo publico el mío, si fuera una conspiración, una incriminación, él nos podría enseñar este justificante de email directamente aquí del correo para que se vea que no hay manipulación. Además tiene cuenta de Hotmail, que es la misma que tengo yo aquí. Así tal cual, y lo podría mostrar. Esto es cierto y real y recibido. Es más, si es que hasta más si pinchas aquí, puedes ver incluso en todo momento hasta quién te lo envía, el remitente, su IP y todas esas cosas, ¿vale? O sea, bien. Esto soy yo. Por lo tanto, el señor Chetama nadie conocía su email. Así que no puede jugar la carta de alguien se hizo pasar por mí y registró mi email. No, porque nadie conocía ese email hasta que él publicó su vídeo. Dicho lo cual, me lleva a pensar. A él, antes de Phantom Overlay, con sus amigos, probó en Razof y muchos otros webs de chetos con muchos otros proveedores de chetos de los que he probado en la red de trampas que es amigo. El enemigo número 1 de Activision en Yainounin era el que tenía las trampas indetectables más grandes hasta que lo detectaron hace unos años. Tal vez el señor Chetama también hubiera sido cliente de este servicio, ¿verdad? Pues solo habría que hacer un registro. Y pongo su email. El email debe ser único. El email especificado ya se encuentra en uso. Y lo dicho, tú nunca vas a poder demostrar que antes de que subieras el vídeo, justo después entre tu vídeo y el mío,
alguien hiciera esto, porque ya estaba registrado de antes. Tú mismo ya has confesado utilizar las trampas. Es que yo no sé a qué juegas. ¿Qué importa que hagas reverse boosting para matar más con tu cuenta de Xbox? Que ahora entro en ello, en el reverse boosting. Pero tú no vas a poder ir coger y enseñar aquí tu cuenta de email como hago yo y dar aquí arriba para que todo el mundo vea que es tu cuenta de Microsoft real, ¿vale? Hermoso, de Xbox. Aquí la tienes. Que te ha llegado esto en que la misma fecha y hora. Porque no puedes, porque ya estaba de antes y no lo vas a hacer. Y lo sabemos todos. Dicho eso, vamos con tu reverse boosting. Pero que vaya, a estas alturas de partido alguien va a creer a este señor después de todas las confesiones de no solo Manny, sino de varios de sus amigos, compañeros y después de todos los que ha mentido este señor. Señor Tyson. Entonces tú también jugabas con Lezama y cargado, hasta arriba. Sí, ese mismo día yo compré una suscripción. A los Phantom Overlay, que eran 5 confesando. De las de 30 5 días de esas, ¿no? Del Phantom. Sí. ¿Pero los lleváis con el DMA o sin el DMA? Sin el DMA, solitos. O sea, compraban suscripciones de Phantom y jugaban con Lezama también. O sea, ¿alguien se va a creer algo? Para empezar con el reverse boosting y demostrarlo, vamos a empezar demostrando que la Xbox que utilizas ni siquiera es tuya. Te la han prestado, ¿vale? Y esto va a confirmar y verificar todo lo que voy a contar a continuación de tus conversaciones con tus amigos en tu Discord. Cuando crees que has eliminado a mis infiltrados, pero tengo, como dirías tú, chorro mil. Más un perfil. Como ves, te has tenido que crear otro perfil en esta fantástica y maravillosa cuenta de Xbox que tienes tú aquí. Aquí, antes de entrar a la configuración de pantalla. Ahí está. 2 perfiles. Porque no es tu Xbox. Te la han prestado. Pero saben ustedes, en un giro inesperado de esta trama, uno se da cuenta de que cuando dice que le han prestado una Xbox, que ya por fin puede hacer estas cosas, uno se da cuenta de que cuando subió su vídeo en el que no se iba a disculpar por salvarnos a todos por utilizar trampas, dijo que ya tenía una Xbox en el salón y que ya jugaba con ella y que ya se había hecho varias partidas con Xbox, entre ellas un personal world record de 70 kills que no había visto la luz. ¿Se acuerdan? Sí, y en ese famoso vídeo donde confiesas usar las trampas para salvarnos a todos hace 3 semanas, dices esto. Ustedes juegan normalmente. Digo, ahorita no he jugado en mi computadora, pero he jugado un poco en el Xbox que tengo allá en la sala. Y confirmando que hace 3 semanas ya tenía un Xbox en la sala. Ahora, amigos, volvamos al presente y revisemos los informes de inteligencia del CSI de Call of Duty que hace que me tiemble hasta la mesa. Tyson, ¿y cómo sabes que está haciendo reverse boosting o two-box para tener lobbies más fáciles y así pelear contra novatillos, jugadores que no saben jugar, como hacen algunos creadores de contenidos como Nixta, como el Cartier, como muchos otros que se las pasan todo el día jugando en lobbies de bots, haciendo todas las partidas que hacen entre 30 y 70 kills, rompiendo el skill-based matchmaking, que bueno, Activision ha dicho que por poder ahora se puede hacer, pero el tío finge que no lo hace, haciéndote creer a sus seguidores disfuncionales que todavía puedan creerle que él, con el skill-based matchmaking, está jugando contra gente de su nivel para fingir que es pro y top 250 y que de verdad es bueno jugando, que no está jugando contra novatos. Si se fijan a ustedes, una de las características principales que hay cuando se hace two-box es que a veces se engancha al juego, y cuando se engancha, en vez de salirte como aquí, que te sale el número 1. Esto puede salir cuando tú entras en una partida y abandona el jugador y puedes buscar con otra cuenta en tríos o cuartetos. Él ya tiene 2 PCs, una Xbox que le acaban de prestar, puede hacer reverse boosting si quiere, ¿vale? Y luego ponerse a grabar, como quiera. Se va de la partida y se queda como el número 1. Pero a veces esto se engancha. También se nota por las cuentas que está utilizando. En algunas tiene, como veis, la interfaz metida hacia adentro. Y fijaros, aquí todavía la interfaz no ha cambiado, pero ahora dice que eres el número 2 que el número 1 del equipo. ¿Por qué? Has entrado con la cuenta de reverse boosting, te has salido, pero ya estabas dentro y ahora te quedas como el número 2. La cuenta número 1 ha desaparecido y sigues figurando como jugador número 2 del equipo. La gente directamente, veis, aquí ahora el HUD no encaja. Ahora la interfaz está metida para el otro lado que tiene la Xbox. Son todo mentira tras mentira tras mentira. Y me puedo tirar así, sacando mentiras que ya te sacan mucho tiempo. Pero vamos a sacar la línea temporal de mensajes de tu Discord que no sabes que yo sé. Aquí tenemos la primera. A fecha, señoras y señores, 1 de septiembre. El 1 de septiembre el señor Lezama, que nos quería enseñar a todos lo que es el I+I rotacional, descubre que es el I+I rotacional.
Pro player, mejor jugador del mundo, descubre el 1 de septiembre cómo funciona la IMAXIS rotacional del juego después de haberle hecho yo varios vídeos de que tu mando se mueve solo con las trampitas. Pero recién descubrí cómo funciona esa IMAXIS. Tienes que andarte moviéndote a un lado para otro con la palanquita izquierda. Es más fuerte que si intentas controlarla con la palanca derecha, a mi parecer. El tipo que os intenta hacer creer que es mejor que nadie, que sabe más que nadie, no sabía ni lo que era la IMAXIS rotacional a fecha 1 de septiembre de su disco. Que mira, si tan siquiera las acusaciones fueran por alguien que supiera jugar, pues bueno, tan siquiera lo pones en duda. Pero es gente que no sabe jugar quien saca todos esos clips. Ese clip es puro IMAXIS rotacional, pero la gente mala, ¿qué va a saber sobre eso? Pues va a resultar que la gente mala que no sabía nada sobre eso eras tú, que no sabías ni qué era la IMAXIS rotacional hasta que yo te empecé a explicártelo en vídeos, igual que el resto de compañeros. ¿Has visto qué mal envejecen tus propios mensajes? Tenía todas estas sorpresas guardadas, porque me encanta. Yo le dije que le iba a monetizar su estupidez. Veamos la siguiente. Fecha, mismo día, 1 de septiembre, unas horas más tarde. Necesitaré 3 machos de pecho plomo que sean de consola para un vídeo en el futuro. Porque claro, ¿qué vídeo en el futuro se está refiriendo a 1 de septiembre? Estamos a 20. Así, a ese que nos intenta colar de Xbox en lo que misteriosamente hay enemigos que van hacia él y no disparan, o van en paracaídas hacia él y se dejan matar. Sí, ese gameplay que habéis visto en el que va también con el autoping, que se puede utilizar perfectamente las trampas con autoping, tanto con Cronus y otro tipo de trampas que sabemos que hay mogollón en consolas, que ya he hecho muchos reportajes y no creo que sea necesario volver a enseñar para que este vídeo se alargue. Muy bien. Otro mensaje. Atentos, porque esto es unos días después. Nos manda otro infiltrado. Star va a pita hacer las 30 kills. Mi silla gamer es una de coca. Por cierto, banda, se viene vídeo en Xbox sacándome más 30 kills y metiéndole su madre a todo el mundo a huevo. Se me olvidó que alguien de mi familia tiene un Xbox y me lo va a prestar. Ya me ahorré el gasto de comprar uno. Aquí nos dice que le va a prestar a alguien de su familia una Xbox y que se va a sacar una partida de más 30 kills. Él ya sabe cómo hacer trampas, ya sabe cómo hacer reverse boosting y sé que se va a sacar sí o sí en Xbox una partida de 30 kills antes de que reciba esa Xbox. Pero cuando ya la ha recibido, dice, estoy esperando a que me llegue el otro Xbox. ¿Cuántos Xbox tienes para hacer el reverse boosting? Tienes ya uno y estás esperando a que te llegue otro. Todavía no había publicado el vídeo. Que me van a prestar para usar la capturadora. Claro, así hace mejor reverse boosting. Y no más que me lo presten y sopas. 30 kills en consola. TikTok buenísimo. Lo tenía todo planificado, todo lo que están viendo ese vídeo de 30 kills y todo, ¿ven? Y estaba esperando otro Xbox más para usar la capturadora. Sigamos, sigamos. Hay más. Hay más, ¿eh? Banda, es un placer anunciarles el 14 de septiembre que mañana me llega el Xbox que me van a prestar. Mañana se callan bocas, claro. Con lo que tarda en editar vídeos, os tenéis que creer que la Xbox que le acaban de prestar justo la recibe el día 14 y el día 15 ya os tiene el vídeo preparado, editado y montado. Con lo que él tarda siempre, que decía tardaba, ¿no? Y de verdad la comunidad me odia, de verdad piensa que mis vídeos están hechos con hacks. Claro, solo llevas desde el 1 de septiembre diciendo que buscas gente específicamente de consolas para preparar el vídeo, que te va a llegar otra segunda Xbox para utilizar la capturadora, que te la va a prestar primero un familiar. Claro, ya tenías el vídeo pregrabadito. Lo que ustedes no saben, si alguna vez han utilizado capturadora para grabar gameplay, es que tú no necesitas 2 Xbox para nada. Para nada para grabar gameplay. ¿No necesitas 2 consolas? ¿Dónde has visto eso? Pero él sí. ¿Por qué será? ¿Habrán baneado la primera consola? Pero con el suyo no puede jugar a Warzone. Ha tenido que pedir prestado otro, el segundo Xbox. ¿Por qué será? ¿Qué tendrá de raro el otro Xbox? A ver qué más dices. Y como la tele es algo grande, se me hizo más fácil jugar allá en la consola. Pude sacarme 26 kills también en mi primera partida jugando allá en la sala. Sí, ya estaba jugando en Xbox hace 3 semanas. Y como veis, el 14 de septiembre es cuando le entregan otra Xbox, donde ya tiene previamente el gameplay grabado de Xbox de su otra Xbox. O sea, claro.
Ya tenía una Xbox que no sería suyo, sería de su novia o algo. Por eso tiene 2 perfiles de cuentas. Y luego le han prestado ahora otro. Obviamente tampoco tienes que hacer lo que te digo, simplemente es un dato curioso que a mí me... O sea, ¿veis la de mentiras que salen de su boca? ¿Pero acaso a alguien le va a sorprender que este señor mienta después de casi 3 meses mintiendo, aun habiéndole pillado? Y aun habiendo confesado a sus amigos, y aun habiendo dicho todo, y diciendo que estas conversaciones eran ciertas todas, en las que admitía el señor estar durante 2 horas en llamada con Manny porque sabía cómo limpiar su imagen, falsificando conversaciones de WhatsApp y capturas de Photoshop. ¿En serio? O sea, él trataba de hacer una llamada falsa de una conversación mía con una conversación de él. Como con que es de donde nace el WhatsApp falso, aquel que probé. Así es. Sí, ya tan ni siquiera tuvimos que pagar los cheats. Pero aquí ya me pide que me compre los hacks. Seremos un trío de cheaters, me encanta. Y Ali no puede llevar nada, dice, claro, 100% legit, por eso se hizo 3 kills. Aquí estás, ajá. Me encanta esto es magia. Veamos el mando con el que nos muestras que juegas, que casualmente con él has jugado antes de hacer trampas, que ya lo enseñé en otro vídeo anterior. Yo creo que ni siquiera ha visto todos los vídeos que le he hecho. Entonces se deja en ridículo a sí mismo más veces. Veámoslo. Vamos a ver qué dices. Y es que es como te digo, ignorando... Ven, acaba de dar la vuelta muy lentamente el mando, ¿vale? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque quiero que lo veáis, porque como le da la vuelta muy lentamente el mando por fotogramas, se ve perfectamente que no tiene palancas traseras. No tiene palancas, ¿vale? Quiero que miren el mando, no hay palancas traseras. Lo estoy pasando por fotogramas, no hay ninguna palanca trasera, no hay nada, ¿vale? Está limpio por detrás. Por abajo no tiene palancas traseras, ¿vale? De ningún tipo. Enseña aquí su mando sin palancas traseras. Y lo sé porque yo tengo ese mismo mando y si se le da simplemente así la vuelta como él ha hecho, se ven por debajo las palancas. ¿Veis? Las palancas se verían. Bien, no tiene palanca. Y yo solo tengo 2 puestas. O sea que, cuidado. Bien, vamos a escuchar lo que él dice. Tema de que mi control ya no sirve bien, este que es de Xbox, con este juguete. Es que no se ha jugado, ¿vale? Nos lo confirma que ha jugado con este mando de Xbox. Sucede que cuando yo... ¿Vale? Me olvido del resto de excusas. Él insiste que ha jugado con este control de Xbox. Ignorando el tema de que mi control ya no sirve bien, este que es de Xbox, con este jugué. Es el rey de las excusas, su control no sirve. Ha jugado con este control de Xbox. Él dice que ha jugado con este mando de Xbox. Vamos ahora después, antes de ver cómo juega él con su mando de Xbox en sus propios gameplays cuando mostraba las manos en vez de la cámara, vamos a ver cómo hace él para marcar los enemigos en la Xbox, ¿vale? Porque mirad qué bien los marca, ¿eh? Cada vez que pide un gameplay, mirad, bien, enemigo que va, no pongo su sonido que es horroroso, enemigo que aparece. Fijaros, se está moviendo, ¿eh? Mientras se mueve le marca. Y no solo le ha dado una vez, le ha dado 2 veces. Doble marca. Le ha dado 2 veces al botón de marcar mientras le apunta y dispara. Pero es que ahora va otro. Le ha vuelto a dar a marcar mientras dispara. Y no lleva la habilidad de marcar automáticamente a la gente. Y sigue dándole al botón de marcar. Mirad el autoping. ¿Cuántas veces aparece aquí en pantalla lo de los pings enemigos? Es que es magia. Es que es magia. Una persona que ya ha marcado una vez no le sigue dando al botón. Enemigo marcado. Y ahora mirar. ¡Pum! Una marca, ya llevan 2 en pantalla. Enemigo marcado, sigue disparando. Eso es el autoping de las trampitas. Nadie marca a un enemigo abatido otra vez. Mirad las marcas. Es que es pura magia. Mirad otra vez, es que hasta los abatidos te los marca. Es que es maravilloso. En un combate cuerpo a cuerpo a un tío que está cerca lo marca mientras le dispara. Con el mando de Xbox. Con el mando de Xbox, y esto quiero que estéis muy a cuenta, porque quiero que recordéis todos que él juega con el botón de marcar en la flecha para arriba, y no tiene palancas traseras el señor. Y este es el botón de marcar, y este es la tecla de moverse. Él juega así. Si suelta este stick, no tiene aim assist rotacional. Y no puede ni muñeco, ni avanzar hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha. Si sueltas este stick para darle a marcar, tu muñeco se tiene que parar. ¿Han visto ustedes que en algún momento se le pare el muñeco mientras él marca? ¿Eh? Está avanzando mientras se marca. Está en movimiento mientras los marca.
Los que ha enseñado. Es que es todo el rato igual. Mientras se les está moviendo y le está traqueando, le marca. Se le va la marca. Por el amor de Dios. A este ya tiene 2 marcas previas antes de marcarle una tercera vez y abatirlo. Vamos a ver. ¿Recordamos cómo juega el señor Chetama con el mando? Vídeo, compré el control más barato de Mercado Libre. Bueno, aquí tienes un control tipo Xbox, con los mismos botones, ¿vale? Mirar cómo juega. Es la única vez que tiene un mando de tipo Xbox en su canal jugando con las manos, ¿vale? Mirar cómo juega. Mirar cómo en ningún combate marca a ningún enemigo. Solo se hacía 2 kills entonces. Nuestro amigo. Solo se hacía 2 kills. Da igual el momento, el lugar y demás. La decadencia. Aquí lo tienen. Miren cómo nunca pulsa la tecla de marcar ni marca a ningún enemigo. Mirad cómo juega, ¿eh? Una persona que juega así, con esta postura en la mano, no está marcando y apretando ese botón de la flecha para arriba a marcar enemigos cada 2x3. Mira, es que él mismo se hace zoom en su mano. No marca a ningún enemigo. Ningún enemigo marca. No marca ningún enemigo. No marcas a ningún enemigo. Qué casualidad que cuando usa un mando tipo Xbox no marca a ningún enemigo. Pero ahora, claro. Ahora, claro, lo marca todo. Lo que cambia uno cuando muestra y no muestra las manos. Ahora lo típico, se pasará unos cuantos días entrenando cambiando la tecla del mando para marcar, para decir, ¿veis cómo sí marco? Sí, claro. O lo hará con el mando de PlayStation. Aquí tenemos un tío que usa chetos con el Chronuster en consolas también y demás. Nos va a decir cosas. Cuando también puedes elegir entre apuntar, que marque al apuntar, que marque al disparar o a las 2 cosas. Yo, por ejemplo. Puedes elegir, se configura el autopin. Mirad. A ver si notáis alguna diferencia con el gameplay de Chetama. Se les marca en automático nada más verlos, nada más mirarlos. Y no hablemos de aim así busteados. Pero él no le da el botón y él mismo te enseña a configurarlo. Recordemos que el Cronus y similares se pueden utilizar por Bluetooth sin necesidad de cables desde hace bastante tiempo. Se pueden utilizar sin cables y se pueden ajustar desde hace tiempo. Y no hablemos ya de otros chetos que dice que no se pueden usar en consolas, como Wallhacks y Aimbot. Esto también está enseñado en mi canal y ya probado. Pero bueno, para PlayStation, Xbox y todo. Pero bueno, cada uno que piense en lo que quiera. Pero total, ya sabemos todos que has pedido prestada una segunda Xbox para hacer el party play, las grabaciones, y has pedido amigos y seguidores que entren en tu partida para ayudarte a grabar esas partidas de 30 kills. Y así se vemos mucha gente que no devuelve las balas ni los disparos, que andan de frente hacia ti como completos novatos que no nos interesa ver. Es un ridículo absoluto. Que tú quieres crear contenido engañando, haciendo, pues por lo menos es sincero, ¿sabes? Es lo que te pide la gente. ¿Que quieres hacer trampa? Úsalas. ¿Que quieres hacer tu box y reverse boosting? Hazlos, pero no finjas que haces lo que no. Es que se ve aquí. Número 2 del equipo. Deja de engañar a la gente, haz lo que te dé la gana. Que la Xbox prestada la vas a devolver y vas a volver a seguir jugando en PC y vas a seguir haciendo trampas. Pues muy bien, por lo menos no te escondas. Nos da igual. Tienes activados los chidos ahí. Eso todavía es 2 días antes de que yo le haga el primer vídeo, ¿eh? Claro que sí, Meni. Es imposible que perdamos. A ver. ¡Qué mago! Estaré editando los vídeos. Claro, ves que me encanta. Sí, amigo, estaré editando los vídeos. Ya tengo los chidos activados. Seremos imparables. Claro, con las trampitas. El que dice que los vídeos no han tocado su canal mientras tenía los chetos activados y se lo hablaba con Meni mientras los editaba, los vídeos grabados con las trampas. Pero ustedes sigan creyendo en cosas. Pero vaya, das pena. Deberías ir al médico. Lo único que has sido capaz de demostrar en los últimos meses es que mienten más que hablas. Y a mí me da muchísima pena. Pero ahora, cada vez que sigas metiéndonos a todos los demás y diciendo y acusando a todo el resto de la comunidad que no sabemos jugar,
más te vamos a sacar vídeos. Me pregunto por qué siempre tardan en responder estas cosas tantos días, ¿eh? Porque claro, las personas inocentes lo único que hacen es ir, emitir en directo y en directo. Ah, claro, que no se vea cómo se planifican todas las cosas. Ahora, claro, ahora te he dado la idea, ahora volverá en directo dentro de una semana o 5 días con todos sus amigos ahí. Tío, de verdad que da pena. Mucha. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que parece otro episodio de Netflix. Largo, largo, largo. Y nos quedará la duda. ¿Por qué necesitaba 2 Xbox? ¿Estará baneada la primera Xbox que tenía en el salón? ¿Por qué le han tenido que prestar otra? ¿Por qué nunca jamás ha enseñado las 10 cuentas que Activision afirma que le han baneado a empleados de Activision con los que han hablado Shoki, Zogoro y compañía en el Call of Duty Next? Ay... ¿Por qué sigue mintiendo una y otra vez después de haber confesado 2 veces que os hace trampesos? Una a mí, por privado, otra en vídeo públicamente diciendo que era para salvarles a todos. Que nos da igual que sepas o no jugar, que puedas o no jugar con el mando. Te acabas de convertir en el saco de boxeo de toda la comunidad de Call of Duty. Todo por tus acciones. Por lo fácil que era haber pedido perdón el primer día. Pero bueno, tú sigue cavando el hoyo. Sigue cavando y sigue cavando y sigue cavando. ¿Te crees que no nos importa hacerte vídeos? Yo estoy encantado de la vida. Érase una vez un niño buscando fama. Decía ser pro y no sabía hacer ni la cama. Pero el juez Tyson llegó y sus trampas se encontró. Te dio la oportunidad de pedir perdón, de confesar que no eres más que un ratón. Puso al juez de mentiroso y quedó como un tramposo. Quería ser famoso pero usaba hack y sus amigos eran tramposos. El juez lo ha casado. Decía no ser hack si lo casaron con el DNA. Rata casada. Decía ser inocente y con el mazo el juez le dio